Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 40. Escritura 2. Adverso totalmente. Murmuró Joan, este era su sagrado Schrift despertado. ¿Qué quiere decir esto? Joan no pudo encontrar inmediatamente su significado, a pesar de tener algunas hipótesis. Pero de repente, en un momento, debido a un cambio en el sagrado escritor grabado en lo profundo de su alma por fuertes fluctuaciones de Ryatsu. En ese momento, y este cambio fue inmediatamente recogido por Lille Barro en Palacio. OMS. Tan pronto como se movió, e inmediatamente preparó su arma espiritual, un enorme rifle francotirador negro llamado Diagrama, y apuntó la boca del rifle hacia Joan. Sin embargo, con los ojos ligeramente entrecerrados, no notó ninguna presencia, ni tampoco notó ninguna fluctuación de Ryatsu. Nadie. Imposible. Debe haber algo observando. Y al momento siguiente, apretó el gatillo directamente hacia el lugar donde anteriormente se había producido el cambio. La habilidad del G10 está activada. El cuerpo invisible de Joan y todo lo que había detrás de él fueron completamente penetrados. Sin embargo, desde el punto de vista de Lille Barro, solo el techo de su palacio fue perforado, lo que le hizo fruncir el ceño. ¿Realmente no hay nadie? Espejismo. Se levantó inmediatamente, miró a izquierda y derecha durante un rato y, tras asegurarse de que no había rastro, dejó su arma a un lado. En cuanto a Joan, ya estaba aturdido. ¿Qué? En ese momento, Joan, que todavía se encontraba en su palacio, cambió ligeramente su rostro y de repente, bajó la cabeza y descubrió que no había ninguna herida en su cuerpo. Omitido. No, debo haber sido golpeado. Desde que se dio cuenta de la fluctuación momentánea de Ryatsu, debido al despertar del gurú sagrado, Joan sabía que no podía ver la resonancia del alma, pero aún así disparó. Y lo golpeó. ¿Es posible que la resonancia del alma no tenga una entidad física? Joan frunció el ceño. Sin embargo, había utilizado ese ángulo de visión cuando lo intentó con el guardia. Pensando en ello, e inmediatamente manipuló su perspectiva, abandonó el palacio de Lille Barro y se fue. Quedarse al lado de esta persona es muy peligroso, ya que regresó a su residencia. Y después de regresar, inmediatamente activó Bloodvene. Con la aparición de líneas azules de Ryatsu, apareció una figura humana con venas. Es solo que hay un gran agujero en el pecho. Al ver esto, el rostro de Joan cambió ligeramente. Por supuesto que me golpearon. Pero no resultó herido. ¿Podría ser que la resonancia del alma sea inmune a las heridas? Joan no estaba seguro ahora. Y en ese momento, de repente descubrió que en el agujero, comenzaron a fluir partículas espirituales, y Bloodvene se llenó. La herida se ha curado. ¿Cómo? ¿Por qué es tan extraña esta habilidad de resonancia del alma? ¿O en realidad es esta otra habilidad? Escritura. Joan respondió de repente, e inmediatamente revisó su escritura sagrada. En ese momento, Joan se sorprendió al descubrir que su escritura sagrada había cambiado. Letra B. Vacío. Cuerpo vacío. ¿Cómo pasó esto? Él estaba sorprendido. ¿No es su escritura sagrada A? ¿Por qué se convirtió ahora en escritura B? ¿Puede cambiar este texto sagrado que Iwachi inscribió en el alma? No, el sagrado texto en sí no debería cambiar. Lo que cambia es la capacidad del texto que se activa y despierta a través del sagrado texto. Pensando en esto, después de cancelar la resonancia del alma y regresar a su cuerpo, Joan se levantó inmediatamente y se acercó a la pared. Prueba primero la habilidad de este cuerpo del vacío. Y mientras decía eso, Joan inmediatamente activó la habilidad de la escritura sagrada, luego dio un paso adelante. En ese momento, su cuerpo se volvió intangible. Parece ser uno con este espacio. Y luego, inmediatamente, su cuerpo entró en la pared y pudo pasar sin obstáculos. Mi cuerpo, ¿no chocó contra la pared?
e inmediatamente se dio cuenta de que debería haber confiado en esta habilidad para evitar el ataque anterior del arma de Lillebarro, el eje 10. El eje X casi no hay forma de defenderse de él. Si alguien es alcanzado, un disparo creará un agujero en su cuerpo. Sin embargo, si el cuerpo de alguien desaparece y se fusiona con el espacio mismo, ser perforado no causará ningún daño. No significa esto que esta habilidad está inherentemente restringida por el eje 10 de Lillebarro. Autocontrol. Adverso totalmente. Podría ser que la habilidad de Mischief sea. En un momento, una idea sobre una de sus habilidades apareció en la mente de Johan. Y su escritura sagrada también cambió. Y el original Schrifta volvió a aparecer. El sagrado texto ha cambiado nuevamente, sin embargo, a Johan no le importó. Si su habilidad era la misma que él suponía, entonces su Schrift no debería tener una habilidad fija, sino que debería cambiar de vez en cuando. Si este es el caso, entonces debería encontrar a alguien que lo intente. Y dicho esto, se dirigió nuevamente a la persona más cercana que conocía. Al llegar, encontró a Bambieta y Candice en pijama para relajarse y dormir. Al ver esto, Bambieta corrió y abrazó a Johan y dijo: Johan, regresaste tan rápido, me extrañaste tan rápido, niño travieso, estás sobrepasando la hora de dormir. Al escuchar esto, Johan no respondió, sino que agarró el hombro de Bambieta y habló: Bambieta, vamos, atácame. Por un momento, Bambieta pensó que lo había oído mal. Atácame con tu flecha sagrada. No, olvídalo, ¿por qué te atacaría? ¿Estás loco? La flecha sagrada es muy poderosa y aún así es un poco peligrosa. Y mientras hablaba, Candice miró a Johan que estaba a su lado, y rápidamente la agarró del hombro y dijo: Vamos Candice, atácame, usa tu flecha sagrada. Candice estaba atónita. Tú no puede ser que te hayas golpeado la cabeza y lo estuvieras escondiendo. ¿Por qué debería atacarte? No es nada, solo quiero probar algo relacionado con las habilidades básicas de Kinky. Después de escuchar esto, Candice miró a Johan. ¿Por qué debería colaborar contigo? Convence tú mismo a Bambieta. Jugó a la rebelión. Esta mujer. Te doy una oportunidad, eres inútil. Pensando en esto, Johan agarró directamente la cabeza de Candice y la levantó en el aire. Vamos. Enojarse. Ven y atácame. Capítulo 41. Escritura A3. Venir. Enojarse. Ven y atácame. Se esperaba que Candice se pusiera a reaccionar violentamente. Después de todo, así fue como se había desarrollado su primer encuentro. Sin embargo, cuando la provocaron esta vez, Candice se cubrió la cara y el estómago, con una expresión increíble en su rostro. Entonces, las lágrimas brotaron de sus ojos, una tras otra. ¿Por qué quieres que te golpee otra vez? No quiero pelear. Johan se quedó atónito por un momento, sorprendido por la reacción de Candice. La había traumatizado. No obstante, persistió. Vamos, Candice, atácame con tu flecha sagrada. Candice no se movió, todavía cubriéndose la cara y el estómago. Esa expresión no sugería enojo sino más bien timidez. Bambieta, que estaba a su lado, se enojó inmediatamente y resopló con frialdad. Candice. Mujer sucia, ¿es esta tu estrategia ahora, robarme al hombre que he visto? Al escuchar esto, Candice, que estaba tensa, cambió su expresión y luego miró a Bambieta con los ojos muy abiertos. ¿De qué estás hablando? Vaca. Leche, vaca. Bambieta miró su pecho y rechinó sus dientes plateados. Candice, creo que quieres pelear de nuevo. Candice inmediatamente curvó sus dedos y se burló. Vamos, ¿crees que te tengo miedo? Habiendo terminado de hablar, inmediatamente construyó un arco espiritual con forma de rayo, lo tiró de repente y disparó la flecha sagrada hacia Bambieta. Antes de que Johan pudiera expresar su opinión o decir algo, Candice se movió de repente y sus ojos se iluminaron. Esta es mi oportunidad. Bambieta quiso hacer un movimiento, pero fue inmediatamente reprimida por la presión espiritual Reiatsu de Johan, luego se giró para resistir el golpe de Candice. Usando el traje de sangre defensivo Blood Vene, venas azules de partículas espirituales aparecieron en la superficie de su piel. Al mismo tiempo, la letra sagrada se invierte por completo y el objetivo está seleccionado, niña. El siguiente momento. Auge.
La flecha sagrada de la destrucción de Candice aterrizó directamente sobre Joan. Al ver esta escena, las expresiones de Candice y Bambieta cambiaron de repente. Dejaron de pelear y corrieron a ver el estado de Joan. «Joan, ¿estás bien?» «Candice, golpeaste a Joan otra vez». «No fue mi intención, quería dispararte, no es mi culpa y además, no es lo suficientemente fuerte como para no verse afectado». Mientras hablaban, los dos estaban a punto de pelearse de nuevo. En ese momento, el humo se disipó y apareció el cuerpo de Joan, cubierto de Bloodvene, que había bloqueado el golpe sin sufrir heridas. Pero el objetivo de Joan no estaba en esto, sino en la habilidad de la flecha de Candice, que tiene una propiedad que paraliza las partículas espirituales. Originalmente, cuando era golpeado por la flecha de Candice mientras usaba Blood, las partículas espirituales en los vasos sanguíneos se paralizaban y endurecían, logrando así el efecto de prevenir su flujo y funcionamiento suaves. Sin embargo, en ese momento Joan sintió que las partículas espirituales en sus vasos sanguíneos no estaban paralizadas sino que seguían tan suaves como antes, y no tenía la intención de quedar paralizado en absoluto. Al ver que Joan todavía estaba bien, se examinó y se movió, y al mismo tiempo, no sirvió de nada Rastenga y detrás de él, lo que dejó a Candice aturdida por un momento. «Joan, tu cuerpo no está paralizado». «Bueno, ese es el poder de mi escritura». En ese momento, Joan revisó nuevamente y descubrió que su letra sagrada efectivamente había cambiado. La letra sagrada y, aislante. En ese momento, Joan comprendió verdaderamente el verdadero poder de su carta sagrada. La sagrada letra A, adverso, adverso totalmente. Al elegir un objetivo, tal vez no se limite a un solo objetivo, esto sigue siendo un misterio hasta que se resuelva, pero puedes imitar al otro lado o revertir la habilidad del oponente sin ninguna condición y formar una restricción completa sobre la habilidad del oponente. Este es el escrito de Joan. Es exactamente lo contrario, pero si realmente quieres decirlo también puedes llamarlo autocontrol absoluto. Como se esperaba del Schrift A, esta habilidad es realmente aterradora, tan poderosa. En términos generales, cuanto más se acerca la capacidad obtenida a cosas como reglas, conceptos o causalidad y consecuencia, más absoluta y poderosa es. Por ejemplo, el equilibrio Schrift Jugramaschual B antítesis mi santa letra y Sidauri son algunas técnicas incorporadas en una capacidad similar a la causalidad. El texto sagrado de Lie/X y el texto milagroso de Gerard M. son más bien capacidades conceptuales. En cuanto al Schrift de Iwatch, es más absurdo para la lógica incluso después de todo lo que he visto, ya que ve el futuro y reescribe el futuro, lo que involucra conceptos y causalidad. En la actualidad, la letra sagrada de Joana en sentido completamente opuesto no es en realidad muy diferente de la habilidad absoluta de Iwatch en términos de su concepto. Este es el poder que puede suprimir todas las habilidades, dejando a Joan indefenso en cualquier momento. Incluso frente a la ciencia de Iwatch y su habilidad absoluta, su habilidad debe imitar a su opuesto, generando así una habilidad que pueda suprimirlo. Es este mi escrito. E inmediatamente después, Joan sintió en lo profundo de su alma que, sobre la letra sagrada grabada A, se activaba una habilidad completamente nueva. La sombra. Esta habilidad te permite moverte en las sombras. Inyecta el raíz en las sombras de dos personas u objetos respectivamente, uno salta su propia sombra, y luego puede aparecer en la sombra de la otra persona u objeto inmediatamente, pero no puede abandonar el espacio de la otra persona por mucho tiempo. Una vez que se acaba el tiempo, será arrastrado a la fuerza a su espacio original por su propia sombra. Debido a la necesidad de inyectar partículas espirituales al mismo tiempo, esta habilidad es muy ineficaz en el combate real y se usa más para esconderse. Wandenreich está completamente oculto a la sombra de Seireitei. Usando la habilidad de sombra, con esta habilidad, puedes obtener el derecho a entrar y salir de Wandenreich. Sin embargo, es una lástima que el tiempo para entrar y salir de Wandenreich a través de la habilidad Shadow Realm sea limitado. Inmediatamente después de la aparición de la habilidad Reino de las Sombras, apareció otra habilidad, y al mismo tiempo la habilidad definitiva. Por su nombre, Kinki, de gran alcance. Continuará. Al mismo tiempo, al regresar al campo de pruebas, el examinador Kilgeopie preguntó: «Entonces, ¿cómo va el resto de la prueba?». Dijo:
Señor, según el recuento, quedan alrededor de 650 examinados. Kilge. Son muchos, necesitamos reducir mucho su número. El examinador. ¿Qué sugiere, señor? Kilge. Después de pensarlo, tengo una buena manera, realizaremos 3 pruebas más hasta que obtengamos el grupo final. Mientras sonreía. Capítulo 42 de carácter completo. Kinki. Let's Textil Post-Transformación. Mi forma final de Kinki. Requiere una dispersión altamente concentrada de partículas espirituales con la ayuda de guantes espirituales sueltos. Una vez que el portador del guante espiritual suelto lo libera, las partículas espirituales circundantes serán absorbidas con fuerza hasta alcanzar su límite de absorción de Reiatsu. Sin embargo, lamentablemente, después de usar esta forma, Kinki perderá todos sus poderes y se convertirá en una persona común y corriente. Y Kinki. Volstandig es una compensación por las deficiencias del Let's Textil, que necesita depender de los guantes espirituales y pierde por completo el poder de Kinki. La contraparte de este poder es Sanpakuto Bankai en el lado Shinigami. Pero en realidad, comparado con la expansión de la habilidad de Shikai o incluso el cambio completo de habilidad como Shinigami Sanpakuto al usar Bankai, Kinki, Volstandig es más que un simple amplificador de potencia. Bajo la situación de un Kinki que ha completado la transformación final, su capacidad para utilizar Shrift mejorará enormemente. Al mismo tiempo, sus habilidades básicas como maestro Kinki, como recolectar partículas espirituales, usando Blood Vein y Arterie, el paso de viento Irenkyaku, y así sucesivamente, también serán un nivel más alto que el estado normal. El mejor ejemplo es que la absorción de partícula espiritual de Miopie es lo suficientemente fuerte en el estado normal, pero después de activar Kinki, Volstandig se actualiza a Ultimate. Pero en este momento, la habilidad de activar Kinki, Volstandig estaba completamente grabada en lo profundo del alma de Joan, lo que le permitía transformarse en la forma completa en un solo paso. Es por eso que el campamento de Kinki es más relajado. Es tan fácil obtener habilidades. Siempre que la habilidad básica de Kinki sea suficiente. Usando los fragmentos de alma que le dio Iwatch, Shrift está grabado en su alma y la habilidad de su alma se puede activar rápidamente. Esta es una forma de obtener poder que está cerca o incluso supera los niveles de los capitanes de Shinigami. En comparación con los Shinigami, es necesario comunicarse lentamente con Sanpakuto para aprender Shikai y Bankai, que lleva mucho tiempo acumularse paso a paso. Joan suspiró, comenzó a sentir que había llegado a la cima de Kinki en un abrir y cerrar de ojos, y sintió una sensación de desprecio al ver a todos los que se interponían en su camino, pero pensó, todavía tengo debilidades fatales y no debería considerar a las personas como personajes de ficción, ellos piensan y son únicos, así que no debería ser arrogante por supuesto, a diferencia de la habilidad de despertar a Shrift, Kinki. Volstandig es un poder otorgado por Iwatch, y se puede recuperar usando santificación. Entonces, este tipo de poder, si no puedes usarlo todo el tiempo, es mejor no acostumbrarse a usarlo si existe una pequeña posibilidad de perderlo. Debe ser un texto sagrado. En ese momento, ver el repentino silencio de Joan pareció darle una idea. Y Bambieta y Candice hablaron de inmediato. Joan, ¿se ha despertado tu habilidad de escritura? Joan asintió. Así es, y no se trata solo de la habilidad de Shrift, te mostraré algo aún más asombroso. También es la primera vez que lo uso, así que solo quiero probarlo. Además, en Vandenreich siempre hay un montón de hombres mezquinos que buscan problemas y quieren pisotearme. Creen que es fácil intimidarme si no muestran sus músculos. Al oír esto, las dos damas se sorprendieron. Estaba claro que Joan tenía algo que decir, pero preguntó, ¿qué pasa? Nada, te lo mostraré Kinki. Volstandig. El sonido cayó. ¡Boom! En un momento, las partículas espirituales circundantes se solidificaron en el cuerpo de Joan increíblemente, y estas partículas espirituales se reunieron de inmediato en la forma de un pilar parecido a un rascacielos. Y en la parte superior del imponente edificio hay una cruz de Sternritter. Una tormenta de Reiatsu hizo que el cabello largo de Bambieta y Candice saliera volando, provocando que bloquearan sus ojos involuntariamente.
y después de un tiempo, el Reiatsu se estabilizó, y en la escena del edificio de las partículas espirituales dispersas, apareció lentamente una figura. Al mismo tiempo, el imponente pilar de Reiatsu desapareció en un momento, y en el momento de su desaparición, se convirtió en una explosión de flechas sagradas de la destrucción que se extendieron en todas direcciones como fuegos artificiales. Los fuegos artificiales de flecha sagrada de la destrucción cubrieron inmediatamente todo el palacio, donde las flechas fueron disparadas a todas las personas que deambulaban fuera del palacio. Y en este momento, Joan acaba de salir de allí. En la cabeza hay una cruz de estrella luminosa flotando en el vacío. Al mismo tiempo, detrás de él, 3 alas de 6 pares de alas hechas de partículas espirituales. Esta impresionante imagen hizo que las pupilas de Bambieta y Candice se encogieran. Desde el cuerpo de Joan, los dos sintieron una increíble presión de Reiatsu de poder espiritual, tan densa que era difícil respirar. La dolorosa sensación de que solo mirarlo es suficiente para perder el coraje es impactante. Pero lo más importante, esto es bastante atractivo. Las pupilas de los dos temblaron, y la señal de haber completado el sacrificio sagrado coincidía perfectamente con su tipo crédulo, o tal vez porque era la primera vez que veían la transformación completa de Kinki, sin hablar de este aspecto. Por otro lado, la presión producida por Joan que acabó con el cuerpo sagrado atrajo inmediatamente la atención de los fuertes de todo el Wandenreich. Muchos Wandenreich que no habían aparecido antes salieron de sus palacios y miraron en dirección a Joan con diferentes expresiones. Esto es, Kinki, Volstandig activado por quien además, esta enorme presión de poder espiritual. En este momento, hay diferentes opiniones en todo Silvern. Ashwal miró por la ventana el imponente pilar de Reiatsu que se estaba disipando lentamente y lo enfrentó en silencio. En cuanto a las demás personas, Batsve, que estaba encarcelado en la habitación hermética por atacar a los recién llegados, frunció el ceño. Este es, Kinki, Volstandig. Un modelo que nunca había visto antes. Por un momento, pensó en algo, luego sonrió. ¿Es este tipo? Y Watch le otorgó su Schrift. Muy bien, la próxima vez, lo derrotaré cara a cara. Pero en ese momento, una voz vino de la habitación contigua a la habitación hermética. Esta es una habitación especial, no, una prisión especial. Dentro, una bestia con un sello especial de Kinki está encarcelada. Debido a que su habilidad es tan aleatoria, si no se le controla y se le permite moverse bajo un chip especial en Wandenreich, es probable que cause daños generalizados. Batsve. En mi imaginación, tú, no eres tan fuerte como él. ¿Qué? Batsve resopló enojado. Quería refutar, pero se tragó las palabras. Sintió que no había necesidad de pelearse con esta bestia, porque de todos modos no podía salir. Sin embargo, este poder es el mismo que imaginé. Después de todo, él, no es tan fuerte como yo. En esta prisión especial, nadie más está preso. Es el Kinki con una habilidad muy peligrosa en todo el Sternritter. Para él, si se enfrentara a él, alguien se imaginaría que perdería. No, yo ganaría. Capítulo 43 Intersección. No fueron solo Batsve y Ashwald quienes notaron el Reiatsu de Joan. Gerard Valkyrie percibió de inmediato mi explosión de Kinki. Volstandig, Joan. En ese momento, a pesar de estar en su propia mansión, sonrió y desapareció al instante. Jajaja, este tipo realmente obtuvo el poder de Kinki. Volstandig. En otras palabras, el Schrift ha despertado. Exactamente, déjame ver si eres digno del Schrift que su majestad te otorgó. Se acercó rápidamente a la residencia de Joan, pero antes de que pudiera llegar, de repente sintió como si estuviera paralizado a mitad de camino. Auge. Cayó pesadamente al suelo, perdiendo directamente su capacidad de moverse. ¿Qué? El rostro de Gerard cambió, y movió la cabeza, que todavía se movía al azar, para mirar a su alrededor, y descubrió que estaba en un estanque de alta concentración de poder espiritual en ese momento, por lo que respondió de inmediato, con un grito. Askin, ¿qué estás haciendo? ¿Interfiriendo en mis asuntos? No seas acosador, sal de aquí. ¡Ay, Dios mío! La voz bajó y una voz tranquila llegó desde lejos. Entonces Askin apareció desde la esquina, a su lado.
Señor Gerard, no se enoje tanto. Un hombre como usted no tiene dónde descargar su energía todo el día. Debería tumbarse en el suelo y calmarse. En ese momento, cuando vio a Askin, el rostro de Gerard cambió ligeramente. ¿Realmente eres tú, una persona cobarde como tú, que sabe cómo liberar veneno en lugares invisibles y atacar a la gente de repente? Cuando oyó esto, Askin sonrió. No es veneno, es solo una alta concentración de partículas espirituales, pero, ya no puedes soportar este nivel de concentración de partículas espirituales. El Shrift D, que trata de dosis venenosas, que trata de muerte. Este es el poder de Askin's Shrift, quien es uno de los futuros guardias personales de Iwatch. La dosis venenosa mortal de una sustancia se puede modificar al consumir la propia sustancia. Para cualquier sustancia existe una dosis letal para el cuerpo humano, y una vez que se consume una sustancia que excede la dosis letal, se vuelve fatal. Y Askin puede pensar en la cantidad letal de sustancias manipuladas. En ese momento, Askin manipuló la dosis de la cantidad letal de partículas espirituales para reducirla a un valor muy bajo. Por lo tanto, una concentración ligeramente mayor de partículas espirituales fue suficiente para hacer que Gerard cayera en un estado de envenenamiento y muerte, dejándolo incapaz de moverse. Este es el envenenamiento espiritual. Creo que pensé mal, tú, ahora no querías enfrentarte a Joan, ¿verdad? Y mientras hablaba, Askin entrecerró los ojos ligeramente. Y esto hizo sonreír a Gerard. ¿Qué? ¿Hay algún problema? Tal vez olvidaste que las peleas privadas están completamente prohibidas entre Starcross Knights. Si realmente quieres pelear, puedes ir a la arena, o quieres romper las reglas. Gerard sonrió al escuchar las palabras de Askin. No hay logros de batalla. Si no tienes suficiente fuerza, entonces no serás digno del Shrifta de su majestad. Esta es una regla tácita. Pregunta, no te interpongas en mi camino. Al oír esto, Askin meneó la cabeza. No me interpondré en tu camino. Él te está ayudando, deberías pensar en cómo agradecerme. Y mientras decía eso, de repente aparecieron dos personas junto a la sombra frente al edificio donde estaban Gerard y Askin, y miraron a Gerard con calma. Askin inmediatamente extendió sus manos. Gerard, si no te hubiera detenido, estos dos serían los que te atacarían después. Al ver a estas dos personas, la pupila de Gerard se encogió de repente y no pudo dejar de hablar. El capitán Ashwalt y el capitán Lee Yevarro, y mientras hablaba, su voz se hacía más débil. Al ver esto, Askin inmediatamente canceló su habilidad, y Gerard se recuperó del estado de envenenamiento espiritual, luego se puso de pie. Comandante, soy Joan, este hombre debe ser puesto a prueba para ver si es digno de llevar el mismo Shrift que su majestad. Al oír esto, Ashwald lo miró con frialdad. Les ordené a mis subordinados que vigilaran al caballero de la Cruz Estelar a quien su majestad le otorgó personalmente el Shrifta. ¿Puedo considerar esto como menospreciar a su majestad? La cara de Gerard cambió un poco y gritó. No me refiero a su majestad. Para él, es natural que su majestad tenga sus propios arreglos. Lee Yevarro no dijo nada, solo habló con calma. Después de ser reprendido, Gerard miró en dirección a la residencia de Joan de mala gana. Y finalmente meneó la cabeza y decidió rendirse. El comandante de los Sternritter y el comandante de la Guardia Real están aquí al mismo tiempo, y es imposible para él romper las reglas después de su asistencia personal y tomar medidas, al menos no ahora por respeto a ellos. Y además nadie puede violar las reglas establecidas por su majestad, sin mencionar a él mismo. En cuanto a la persona que fue atacada después de que Joan abrió Kinky, Volstandig, inmediatamente noqueó al Kinky que se escondía alrededor de su mansión para vigilarlo. Y desde el punto de vista de Joan, había una alta probabilidad de que Gerard fuera quien lo asignó, incluso si fue Ashwald quien lo hizo, diría que quería algo de privacidad al probar su poder recién adquirido, lo cual es una razón razonable después de todo. Sin embargo, sorprendido con la personalidad impulsiva de Gerard, Joan planteó la posibilidad de que se apresurara a pelear con él inmediatamente después de sentir el aumento de su Reiatsu. En ese momento, podía usar las reglas de los Caballeros de la Cruz Estelar que prohíben las peleas privadas para permitir que Ashwald tratara con Gerard, pero no esperaba que ese hombre no viniera. Es extraño, está demasiado tranquilo.
pero debería tenerlo en cuenta porque ahora es una persona real y no un personaje ficticio. Después de pensarlo, Joan pudo decir que Ashwalt era meticuloso en su trabajo. Aunque cuando Babsbe estaba buscando problemas antes, la otra parte se disculpó con el argumento de que Joan aún no era un caballero de la Cruz Estelar. Pero si Gerard llamara, el significado sería diferente. En este momento, Joan ya se había convertido en un caballero de la Cruz Estelar. Después de esperar un rato, y tras asegurarse de que no hubiera ninguna ola de partículas espirituales, Joan canceló inmediatamente Kinky. Volstandig. Es una lástima no haber venido, pero inevitablemente tendremos una reunión en el futuro. Al mismo tiempo, Joan también quería confiar en Ashwalt para calmarlo por un tiempo. Además, si solo venía por este camino, Joan aún podría probar su nuevo poder contra él. No cree que muera al menos en el peor de los casos hasta que Ashwalt u otra persona venga a detener la pelea. ¡Qué lástima! En ese momento, Joan se escuchó murmurar. Tanto Bambieta como Candice parecían desconcertadas. Un hombre con una mente llena de músculos. Quería usarlo para probar el poder de Schrifty Kinky. Volstandig. No pensé que realmente no vendría, qué lástima. ¿Quién es? Gerard Valkyrie es su nombre. No es esta, según he oído, la guardia personal de su majestad. Y después de escuchar eso, los rostros de las mujeres cambiaron ligeramente. Joan, ¿cuándo trataste con esta persona? ¿Qué me hizo provocarlo? Es obvio que vino a provocarme, pero yo tampoco soy fácil de provocar. Al menos todos los hombres que querían jugar conmigo deberían jugar con ellas un poco también.